Buenos días, tanto como los que estamos presentes como los que nos ven en casa. En el Evangelio de hoy, Jesús rompe los tabúes religiosos, culturales y sociales de su tiempo para tocar y curar a un leproso y devolverlo a sus seres queridos y a la comunidad. El leproso ya no fue desterrado para vivir aislado. Jesús nos llama a ser instrumentos de compasión, que estén dispuestos a cruzar fronteras para llevar a los demás el amor, la sanación y la dignidad que necesitan y merecen. ¿Hay alguien a quien nosotros o nuestra sociedad consideremos inmundo, que debemos reconocer, perdonar, validar y afirmar es hija o hijo amado de Dios a pesar de su apariencia? ¿Quién es o incluso qué ha hecho? Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. El celebrante y el predicador para esta misa es el Padre Francis. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, somos hermanos en que hemos sido perdonados por Cristo. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y la inclinación al pecado es comparado con la impureza física del leproso que viene a Jesús buscando que Dios lo sane. Y nosotros acercamos a Jesús también con nuestra lepra, nuestras impurezas, pecados y separación de la comunidad de gracia por tantas veces por el pecado. Y Jesús siempre nos reúne otra vez en el rebaño de sus ovejas para prepararnos entonces a celebrar el gran misterio del cielo presente en el altar aquí en el mundo y en nuestras vidas. Vamos a confesar nuestros pecados con confianza en la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor de todo corazón, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides jamás
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo escrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor. El miércoles comenzamos Cuaresma, los días, los 40 días, no incluyendo los domingos, pero los 40 días de Cuaresma. Y terminamos la Cuaresma la tarde de Jueves Santo, cuando comenzamos la misa de la última cena que celebramos a Jueves Santo. Ese es el término de la Cuaresma. Y luego comenzamos entonces los 3 santos días que celebramos nuestra salvación y la resurrección de Jesús. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Su misión fue llevar a cabo, hacer presente el reino de Dios. Nosotros entonces terminamos estos 6 semanas de tiempo ordinario preparándonos para entrar en la Cuaresma, escuchando del encuentro muy importante del leproso con Jesús. Y San Marcos
nos relata de este encuentro porque San Marcos quiere que nosotros sepamos que Cristo, Jesús es Dios. Jesús es donde el cielo y la tierra se encuentran. Los judíos creían que el templo fue el lugar donde la divinidad de Dios se encontraba con los seres humanos, la mortalidad de los seres humanos. Y ahora es en Jesús, no en el templo, pero en la persona de Jesús, Hijo de Dios. La persona del Hijo con dos naturalezas es Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo, es Dios, y también hombre, es uno de nosotros, Dios habitando con nosotros. Ahora vamos a mirar la lepra. ¿Qué significa la lepra en la Biblia y qué significa la lepra para nosotros? Bueno, Levítico es uno de los libros primeros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomy. Y los 5 libros de los que llaman los libros de Moisés. Y Levítico, muchos católicos brincamos Levítico. Hoy son muchas reglas, pero son reglas muy interesantes porque nos recuerdan que para los judíos entendían que había separación entre animales y seres humanos. No se podía mezclar tus animales con otros animales que distintas especies. No podías sembrar 2 tipos de semilla en el mismo campo. Y antes de entrar en tu sinagoga, en tu lugar de oración, con la comunidad tenías que pasar por un rito de purificación, porque Dios aceptaba los purificados. Nosotros somos muy amigos con San Pablo y San Pablo se puso muy furioso con la ley, aunque antes de ser cristiano él pensaba que la ley era todo, pero ya conociendo a Jesús se dio cuenta que la ley de sus antepasados no tenía una manera para incluir los que estaban fuera de la ley. Si habías nacido en otra tribu, no había una manera para incluirte en la comunidad de Dios. Y San Pablo entonces dijo, pero Cristo vino para que todos fuéramos, el judío y el no judío, el libre y el esclavo. No tenías que ser circuncidado, todos los hombres podemos entrar en el reino de Dios. ¿Qué se necesita? Necesitamos la humildad de venir a Dios y confesar los pecados. Bueno, Levítico tenía unas maneras para excluir gente que tal vez podrían contaminar otras personas. Viviendo en tiempo de COVID, nosotros somos muy alertas a los que la gente con COVID no pueden entrar en un lugar público con gente que ellos tal vez van a comunicar la enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de
enfermedades en Levítico. Cuando uno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, o síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón y ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. Ay, qué triste, porque cuando el sacerdote entonces te proclamara impuro, entonces eras excluido. El que se haya declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca y irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Nosotros entendemos la lepra también en una manera espiritual. Había un autor irlandés que tal vez ustedes lo conocen, se llamaba Oscar Wilde. Y antes de morir, él se convirtió en católico. Era protestante, pero luego se arrepintió de sus pecados y que eran muchos. Nosotros tal vez conocen un poco de su historia, y él arrepintió y fue un sacerdote lo llevó a la iglesia católica antes de morir. Él escribió un cuento que se llama El retrato de Dorian Gray. ¿Han oído de ese cuento? El retrato de Dorian Gray. Y Dorian Gray era un galán muy guapo, y las mujeres se desmayaban en su presencia, y él se aprovechaba de muchas muchachas, de muchas mujeres, ruinándolas, y dejándolas en las calles, y él cometió muchos pecados contra mujeres, contra otros tipos de pecado horribles. Y este malicioso Dorian Gray tenía un amigo artista, y el amigo artista, cuando Dorian era joven, lo pintó en una manera muy hermoso, y cuando fue terminado el retrato lo enseñó a Dorian, y Dorian lo miró: soy muy guapo, ¿verdad? Y entonces él estaba muy orgulloso de eso, y puso su retrato en su apartamento para que todos lo vieran. Bueno, después de haber conquistado una muchacha, y ella se suicidó por su corazón rota, por su mala manera, Dorian dijo, como no tenía mucha conciencia, pensó: bueno, realmente no me importa, había algo mal con ella, y se distanció de ella. Todo fue bien, pero miró en el retrato. El retrato estaba así, sonriendo, pero ya cuando él lo miró, y el retrato estaba haciéndose feo, y eso lo espantó, y lo escondió en su casa, lo escondió para que nadie lo mirara. Y después de muchos años de vivir de esa manera tan disoluta y como opresor de muchachas, el retrato se hacía más y más feo, y él tenía miedo de mirar:
¿cómo es ese retrato? ¡Ay, qué caray! Y para Oscar Wilde, eso fue una parábola moderna para ver que cuando nosotros pensamos que no somos responsables por nuestros pecados, dejamos huellas y el efecto en nuestras almas. La gente, nuestro prójimo no puede ver la condición de nuestras almas, pero Dios lo ve. Bueno, nosotros somos muy conscientes de nuestros pecados y gracias a Dios no tenemos los pecados como en esa parábola de Oscar Wilde, de Dorian Gray. Pero nosotros conocemos nuestros pecados. ¿Qué son nuestras manchas? Nuestras manchas, ahí tengo que mirar esto otra vez en Levítico. Tal vez el chisme es una mancha escamosa en nuestras almas. O tal vez la mentira es una mancha blanca y brillante. Tal vez nuestras críticas de otras personas, calumniándolas, tal vez esa es nuestra síntoma de la lepra espiritual. O tal vez nuestro egoísmo, nuestra indulgencia en el placer, o tal vez es la pereza, o es la idolatría, tal vez no con dioses mayas o incas o algo así, pero haciendo un dios de mi coche, tal vez, o de mi casa, o tal vez de mis ventajas o mi materialismo. Esos son mis manchas escamosas, manchas blancas y brillantes o síntomas de la lepra. Gracias a Dios hemos conocido Cristo y San Marcos nos relata de este encuentro para que podamos nosotros entender quién es Jesús. El leproso, él entendía que Jesús tenía algo divino. En Jesús podía encontrar la salvación, y ya con sus enfermedades y sus impurezas, el leproso dice: si tú quieres, puedes curarme. No es una pregunta, es una declaración. Si tú quieres, puedes curarme. ¿Por qué puede curarle? Porque Jesús es Dios. Y Jesús, en Jesús, Dios se hace presente en el mundo. Si tú quieres, Cristo se compadeció de él. Jesús ve que él está sufriendo, y cuando Jesús ve el sufrimiento de este hombre, él sufre también. Eso se llama compasión. Y extendiendo la mano, hizo algo que nadie hubiera creído. Lo tocó. Sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Muchas veces tenemos miedo de confesar a Dios nuestros pecados, tal vez porque sentimos mucha vergüenza. No queremos que Dios vea nuestro retrato escondido, lleno de manchas y distorsión y impurezas. No queremos que todo el mundo nos vea perfecto. Eres un gordito bonito. Sí, pero Dios ve nuestra necesidad
Y Dios, cuando Él ve que tú sufres, que nosotros estamos en sufrimiento, Dios sufre también. ¿Por qué? Porque Dios tiene compasión con nosotros. Y esta es la cosa. Nosotros no podemos manchar a Dios. No, es imposible pasar nuestras enfermedades a Dios. Dios es más fuerte que eso. Dios es más puro. Dios es más bueno. Y Dios comparte con nosotros su bondad, su pureza, la nueva creación, su gloria. Dios lo comparte con nosotros. Pero Cristo, no quiero mancharte con mis pecados, que son muchos, y tantas veces he herido a otras personas y he causado problemas en la familia y me rechazan. ¿Me puedes aceptar? Si tú quieres, puedes curarme. Dilo sin interrogación. Sí quiero y sana. Dios tiene esta voluntad para perdonar nuestros pecados. En solo 3 días vamos a comenzar la Cuaresma, el camino por el desierto, y vamos a caminar con Él que comparte con nosotros su presencia. Cristo camina con nosotros y por el desierto nosotros seguimos Él que tenía nuestras tentaciones, pero no fue manchado. El diablo trató de tentarlo, pero fue imposible. Y nuestros pecados, aunque sean horribles, Dios puede perdonar todo. Dios nunca termina de perdonar. Nos ponemos de pie. Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al 3er día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así como Jesús escuchó la oración del leproso por la curación en el Evangelio de hoy, así nos escucha a nosotros compasivamente en todas nuestras aflicciones. Por lo tanto, llenos de confiada esperanza, traemos nuestras necesidades ante el Señor este día.
A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia de Dios, que seamos instrumentos de la compasión de Jesús y traigamos amor, sanación y dignidad a todas las personas con nuestras palabras y acciones. Oremos al Señor. Por aquellos que son inmigrantes, exiliados, excluidos o aislados por otros, para que puedan encontrar sanación, acogida y una comunidad de apoyo para sostenerlos en sus pruebas, oremos al Señor. En esta Jornada Mundial del Matrimonio, oremos por la renovación y el fortalecimiento de todas las parejas casadas para que puedan seguir poniendo sus vidas en el amor y el servicio de los demás, oremos al Señor. Por el progreso continuo en la batalla contra la pandemia en nuestro país y en todo el mundo, y por la protección, la curación y la fuerza para todos los que nos lleven en nuestros esfuerzos, oremos al Señor. Por Eduardo Acosta, a quien recordamos de una manera especial en esta misa, oremos al Señor. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oraciones y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestro corazón, oremos al Señor. Señor de compasión, sabemos que estás cerca de nosotros en nuestras luchas y que nos darás lo que necesitamos de acuerdo con tu amorosa voluntad. Te pedimos que escuches estas oraciones que hemos hecho por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Clamo a ti, Señor, desde lo más profundo. Clamo a ti, Señor, desde lo más profundo. Escucha el sonido de mi voz. Atiende a mi súplica, Señor. Clamo a ti, Señor, desde lo más profundo. Clamo a ti, Señor, desde lo más profundo. Señor, ¿quién conmigo quedará? Si llevas cuenta de nuestros pecados, clamo a ti, Señor, desde lo más profundo. Clamo a ti, Señor, desde lo más profundo. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor,
nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna, para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, y nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y a todos aquí presentes y a los que están participando por live stream en Facebook, vamos ahora a compartir unos a otros en una manera respetando las distancias, y vamos a compartir la paz de Cristo, la paz de Cristo, paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos lo esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Bendice alma mía al Señor.
está la luz que te envuelve como un manto. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Desde el cielo llegas los montes y la tierra queda saciada. Brota la hierba para los ganados y forje a los que sirven al hombre. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan de vida. Todos esperamos de ti, Señor, que nos das el pan del cielo. El hombre sacia pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que te brilla su rostro y alimento que repara sus fuerzas. Todos esperamos de ti, Señor, que nos das el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se pueden sentar un momentito para los anuncios? Hoy es día en honor del... este domingo es día de San Valentín y es oportunidad para las parejas casadas a compartir renovar sus votos matrimoniales. Y si eres casada o casado y si tu esposo, bueno, no importa porque a veces los esposos son absolutamente perdidos, pero ni modo, o esposas, pero de todos modos, si eres casado, se pueden poner de pie, por favor.
Y sí, y entonces, sacerdote, el esposo repite después, doy gracias a Dios. Mírate a tu enamorada. Ok. Te doy gracias a Dios por ti y por nuestro matrimonio. Y de nuevo prometo serte fiel en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y ahora la esposa hablando con tu enamorado, doy gracias a Dios por ti y por nuestro matrimonio. Y de nuevo prometo serte fiel en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Han renovado sus votos matrimoniales delante de esta comunidad. Que el Señor en su bondad fortalezca su compromiso y les colme de bendiciones para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso, por favor. Y se pueden sentar. Miércoles de ceniza. El horario de las misas es está en el boletín. Solamente queremos decir aquí que en la tarde la misa en español, en vez de estar a las 7:30, tienes que venir una media hora antes. A las 7. La misa va a ser a las 7. ¿A qué horas? 7. ¿A las 7:30? A las 7, ¿verdad? Ok, muy bien. Padre Roberto, un buen escritor, estoy fascinado con sus mensajes. Ha escrito un mensaje para ayudarnos y comprender de qué se trata realmente la Cuaresma y nos recuerda las pautas que debemos seguir durante la Cuaresma. También puede encontrar en esto, en el boletín que esta semana por milagro llegó, tanto que el boletín de la semana pasada, que no llegó muy tarde, pero esta vez ha llegado. Al final y también si busquen en los paquetes de la misa que se encuentra en el web page, el sitio web de esta parroquia, pueden ver eso. Viernes, el 19 de febrero, se cumple el centenario del establecimiento de la parroquia de Santo Domingo. Bravo, esta parroquia, te queremos. Debido a la pandemia, hemos tenido que posponer nuestras celebraciones hasta el próximo año, 101. Vamos a celebrar 101 años. Les estaremos brindando más información sobre los detalles de esta celebración en los próximos meses. El 15 de febrero, lunes, mañana, es Día de los Presidentes, entonces la oficina va a estar cerrada con llave, con las luces apagadas. Y no vengan porque si miren por la ventana van a ver gente
haciéndose como si están muertos y no quieren contestar la puerta. Ok, voy a estar ahí tomando una siesta. Pero de todos modos, la misa mañana es a las 9 en vez de las 8. ¿A qué horas? 9. ¿A las 8? Las 8. Ok, muy bien. Y eso creo que es todo. Doy gracias a Rudy. Thank you, Rudy. Muchas gracias por ayudarnos con la liturgia. Y entonces nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Igualmente.